espero que se encuentren muy bien. Se encuentra con ustedes de nuevo Jezabel Márquez y su amiga Jenny. Es un gusto saludarlos nuevamente. Así es, y bienvenidos a este video, a este podcast que están escuchando el día de hoy. Y traemos un tema un tanto interesante, un poco de story time, un poco de casi todo y de información. Es un tema, pues, la primera vez que traemos para todos ustedes. Así es, vamos a hablar de nuestra primera vez. Y cuando hablamos de nuestra primera vez, hablamos de, en este caso, como terapeutas y como pacientes. Sí, vamos a contarles un poquito de nuestras experiencias, primero que nada como pacientes. Es como un tipo de protocolo para los psicólogos asistir a terapia, tener nuestro propio proceso. Les vamos a contar un poquito de cómo lo llevamos y cómo ha sido también nuestro proceso de iniciar como terapeutas. Nuestra primera sesión, ya independientemente de la universidad, ya como terapeutas profesionales, cómo nos fue en esa experiencia. Así es. Y vamos a hablar, bueno, empezando ya con el tema, queremos recalcar que todo psicólogo y que todo terapeuta necesita de esa ayuda también, ¿no? Porque muchas veces el traer tantas cargas pueden, pues, digamos que atrasar o detener el proceso de tu paciente. O podría, por ejemplo, también hacer que algo que tú como psicólogo o no te das cuenta, más que no darte cuenta, yo creo que muchas veces como psicólogos, a veces quisiéramos no ser psicólogos para decir y no darnos cuenta de lo que tenemos. Sí, exactamente. Así es. Entonces, muchas veces a raíz de que uno da terapia, a raíz que uno tiene un paciente, también a uno le van saliendo o vamos identificando cosas que también pasan con nosotros, ¿no? Sí, vas relacionando algunas cosillas que a lo mejor te va mencionando tu paciente, tu usuario, y pues vas captando que realmente están como que en el mismo canal. Y puede ser que sea un proceso que sin darte cuenta, o más bien sin querer darte cuenta, es un proceso que no has superado. En este caso nos ha tocado a nosotros también en terapia que nos pasa en una de esas situaciones. Por lo tanto, debemos tener nosotros nuestro propio proceso con un terapeuta para que nos vaya guiando y nosotros poder apoyar a lo que es el usuario. Así es, y justamente pues en psicología lo conocemos como transferencia y contratransferencia, ¿no? Que yo recuerdo que cuando recién iniciaba la carrera los maestros siempre nos los tenían presentes y yo creo que más que ver acerca de psicología nos hablaban siempre de ese tema y ya cuando entramos a prácticas nos metieron más de ese tema, ¿no? De no puede pasar, por más que seas profesional, por más que no puede pasar. Y tienes que tener consciente que si llegase a pasar esa situación en la que te sientes identificado, lo mejor es dejar al paciente, ¿no? Sí, lo ideal es canalizar al paciente, ya que la situación de la terapia, su proyecto, es sacar adelante la situación que está presentando la persona. Y si nosotros no hemos superado esa situación, podríamos dejar de ser objetivos en el proceso y ya no estaríamos ayudándolo, sino estaríamos bloqueándolo o no permitiéndole superar esa situación. Así es, pero vamos de lleno con el tema y nuestra experiencia. A ver, Jenny, cuéntame tu primera experiencia como paciente. Ok, les voy a contar que mi primera vez como paciente pues fue en Itson, fue en la universidad. Como les comentamos, sugerido por nuestros maestros de prácticas profesionales, acudir con la psicóloga de ahí del instituto. Yo, cuando empecé a tener pues la práctica profesional con un adulto, este adulto me hacía sentir un tanto insegura. Era pues muy imponente y te hacía saber que él no creía tanto en la psicología como en ti como pues practicante, alumno, al final de cuentas que éramos. Entonces, a pesar de que yo me sentía confiada hasta cierto punto, sí me hizo como que tambalearme, como sentirme un poco insegura de lo que yo iba a hacer en el proceso. Entonces yo acudí con la psicóloga de Lidson y pues sí, siempre uno va como con el temor, como que ¿y qué me va a decir? ¿Qué traigo adentro que a lo mejor yo por miedo no quiero expresar o no quiero darme cuenta de una situación así?
Pero pues afortunadamente todo fluyó, estuvimos platicando, me dio unas bases, unas técnicas, que es lo que principalmente se realiza en sesión. Logramos sacar adelante el caso, la persona se fue muy contenta, de hecho, al final terminamos el proceso completo, se fue muy confiado, muy seguro, incluso de pasar de ser una persona que a lo mejor no creía tanto y no creía tanto en mí, salió recomendando a sus amigos, ¿saben qué? Yo fui a terapia, me gustó mucho, me sirvió y ustedes también deberían acudir o deberían de buscar ayuda en su momento. Entonces, eso a uno como practicante, como psicólogo en crecimiento y formación, pues te llena de una satisfacción y pues te asegura que estás en el camino correcto, ¿no? Te dice, bueno, a mí me encantó esa sensación de decir, lo pude ayudar, lo pude apoyar en su crecimiento personal y pues que al final les salía recomendando, eso pues habla de que estuvimos un buen proceso, tanto gracias a su esfuerzo como el mío. Entonces uno dice, bueno, de aquí soy, aquí es, ¿no? Y sigues pues más confiado y amando más tu carrera y amando más lo que haces. Ahí esa fue mi experiencia como paciente por primera vez. Así es. Creo que nos tocó, ya, ahora que recuerdo tu historia, lo que acabas de contar, creo que nos pasó en el mismo semestre, ¿no? Yo también tenía prácticas con el adulto. Desde que habíamos tenido prácticas con el niño, yo quería ir a terapia, pero no se había dado. Cuando yo, en mi caso, mi primera vez como paciente fue precisamente cuando también tuve ese primer encuentro con un paciente adulto. Cuando sucedió eso, mi paciente traía un problema de duelo, entonces yo traía un proceso de duelo también que yo creía que ya había superado, ¿no? Que yo ya me sentía súper segura de que mis etapas de duelo yo las había pasado y me sentía súper feliz. Pero cuando llegó ese momento de estar con ella, que me platicó, que me dijo toda la situación que había pasado, entró ese pequeño inquietud de, ay, en realidad, hay algo, ¿no? Sí, hay algo aquí todavía. O sea, en realidad pasé por mi proceso o es que a través de ella yo voy a hacer mi proceso, ¿sabes? Entonces, sí me tocó ir a terapia. Al final de cuentas, la persona ya no fue a terapia, yo ya no pude trabajar con ella, ya no siguió con el proceso, pero fue lo que inclinó a que yo fuera y trabajara ese proceso, ¿no? Entonces, como en el plan de ya ser paciente, es muy fácil estar del otro lado, ¿sí? Como terapeuta. Pero cuando tú estás del otro lado, te sientes bien expuesto. Cuando tú eres paciente. Sí, cuando tú eres paciente te sientes bien expuesto de, ay, van a saber muchas cosas que probablemente mucha de la gente no conozca, ¿no? Sí, incluso uno inconscientemente podría decir, como ya conoces más o menos un poco el proceso, más o menos lo que pueda estar pasando, inconscientemente poner un tipo de barrera. Sí. Pones tu barrera porque ya sabes de qué se trata lo que te está diciendo tu terapeuta o ya sabes más o menos por dónde está tratando de hilar, ¿no? Entonces uno inconscientemente pone un poquito de bloqueo y ahí es donde entramos un poquito en conflicto los psicólogos asistiendo a terapia. Pero es como todo, ¿no? Al final de cuentas terminamos abriéndonos, sabiendo nuestras emociones porque sabemos lo importante que es llevar el proceso de manera adecuada. De otra manera pues no tendría sentido, ¿no? Sí, yo creo que ahí ya entra cuando uno no se quiere abrir, entiende ya la parte de como terapeuta, ¿no? Lo difícil que es como terapeuta poder hacer o poder abrir a esa persona para que se exprese. Entonces, yo creo que ya uno como paciente ya le hace, a lo mejor trata de hacer las cosas un poco más fáciles para el terapeuta que te está atendiendo porque sabes que va a ser tiempo tanto perdido para ti en el que no se va a poder trabajar aquello que necesitas y tiempo que muy probablemente pudieras aprovechar para estarlo trabajando. Exactamente, porque a final de cuentas es un servicio por el cual tú estás pagando y si estás tomándote pues ese tiempo y estás pagando, pues hay que aprovechar el proceso, porque el terapeuta, que quede claro, siempre va a ser objetivo.
no te va a juzgar, no va a ir más allá. Puedes abrirte, puedes comentarle, para eso estamos, somos una guía. Incluso si hay una situación que nos sobrepase, puede suceder, se canaliza con otra persona, porque lo más importante de un proceso terapéutico es el bienestar. El bienestar del paciente, independientemente de lo económico, independientemente de la situación, nosotros buscamos primeramente el bienestar de la persona, ¿no? A pesar de todas las situaciones. Así es. Y por ejemplo, también regresándonos un poquito, cuando eres paciente y convives con esa persona, pongamos en contexto que a lo mejor el paciente o el paciente que tú tienes, nosotros como terapeutas, te lo encuentras en algún lugar. Entonces, si el paciente no se siente cómodo, si esa persona, ya siendo los dos civiles allá, porque ya, pues ya no eres su terapeuta, ¿no? Afuera ya no eres su terapeuta. Entonces, si estando allá se siente incómodo, y es como que uno a lo mejor, porque uno por código ético no va a decir nada, ni va a ir allá y decirle a sus amigos, ay, es que estamos trabajando esto, ¿no? Sí. Yo en ese momento a mí me tocaba que sí sentía así como que, ay, alguien más se va a enterar, ¿no? Y si le dice a alguien más, o no sé. Entonces, todas esas inseguridades, ahora que que nosotros tenemos acá el consultorio, lo he visto en algunos de mis pacientes, de que o me los encuentro en algún lugar y sus nervios de, ay, la psicóloga, así como que me esconde, me traga, me tierra, ¿no? Sí, no es como que uno se los puede encontrar en el súper o encontrárselos en la calle. ¡Ey, cómo estás! ¿Qué pasó con lo que no? Sí. ¿Cómo vas con eso? Sí, pues no, pues tú pasas, si haces contacto visual y la persona, el usuario, te regresa un saludo, pues claro que sí, adelante. Incluso si te quiere ahí platicar, un saludo normal, tampoco que se ponga ahí, ¿no?, a querer ahorrarse la sesión. Sí. Sí. A mí me pasaba pues, en mi práctica con adulto, pues era un estudiante de ahí, de la escuela, y me lo encontraba muchas veces en la cafetería, por los pasillos de ahí, y yo sabía, por el tema que estábamos tratando, que él se sentía incómodo de encontrarme fuera de la escuela, bueno, fuera del consultorio. Porque yo fuera del consultorio, pues era una alumna compañera más que andaba por ahí deambulando. Entonces yo sentía que él tenía como cierta inseguridad de que a lo mejor yo anduviera contando, anduviera platicando lo que se vio en sesión. Y pues no, eso sería una falta de ética muy grande, incluso como estudiantes. Y una cosa que agradecemos nosotras a Inson y a nuestros maestros es que nos hayan enseñado tanto a seguir el código ético. Nosotras tratamos de cumplirlo lo más que se pueda, ser lo más profesionales que se pueda, porque al final de cuentas están confiando en nosotras como personas, como terapeutas, y pues lo menos que uno quiere es fallar, ¿no? Y perder esa confianza que de por sí es un poco difícil que la gente, que la sociedad confíe en un psicólogo, confíe en un proceso, pues porque uno como el gremio va a mancharnos de esa manera. Sí, yo creo que cuando estábamos en la escuela y llevábamos todo la materia de ética y todo eso, cuando terminábamos el manual, yo creo que era hasta tedioso, ¿no? De ver artículo por artículo y decir, ay, ya estoy enfadada de tanto. Ya me lo sé, sí, o sea, ya me lo sé, ya sé que se tengo que hacer esto. Pero ya cuando estás aquí te ayuda mucho a tener eso con el paciente, ¿no? Y darle esa apertura de, ¿sabes qué? Puedes venir y decir lo que tú quieras, puedes hacer lo que tú quieras, pero, y tú sabes que no, yo aquí te estoy dando esto que comprueba que yo no voy a decir y no va a salir nada de aquí si tú no quieres. Efectivamente. Incluso hay personas, adultos principalmente, no sé si te ha pasado, que están tan inseguros de expresarse, tan inseguros de sus emociones, que estás trabajando en sesión, alguna situación que ellos están presentando y lloran. Lloran y te piden perdón. Ay, discúlpame, perdóname. Pues no, o sea, no me tienes que pedir disculpas, para eso estamos, es un lugar seguro, puedes abrirte completamente. Si no es aquí, pues ¿dónde? ¿Verdad? Así es. Entonces, si ustedes están tomando un proceso, dejen salir sus emociones, nosotros para eso estamos preparados, para saber cómo tratarlos, cómo reaccionar ante esas situaciones.
lo más importante es expresarlas. Así es. De otra manera, pues viene siendo contraproducente para uno mismo. Así es, creo que es la parte fundamental, ¿no? Si no expresamos, pues cómo nos vamos a ayudar a nosotros mismos y cómo vas a tener ayuda de alguien más si no los expresamos. Exactamente. Pero yo creo que también parte fundamental de todo eso es la confianza, ¿no? Nos vamos a alejar un poquito del tema, pero Un poquito, sí, un poquito nada más. Pero la confianza entre terapeuta y paciente es muy importante. Yo siempre les digo a mis pacientes, es que si no confías en mí, el proceso no va a funcionar. Y si no confías en lo que se está haciendo, si cada vez que te vas de aquí dices, ¿sabes qué? No me funcionó, entonces el proceso no va a ir. O puede ser a lo mejor que yo no estoy trabajando lo adecuado para ti, o puede ser que tú no estás trabajando lo que yo te estoy pidiendo que hagas. Porque estamos hablando de que, aunque vienes aquí, la mayoría del proceso es tuyo, el 90% del trabajo es tuyo, no es mío. O sea, yo te doy las herramientas para que lo trabajes. Y si no lo haces, pues ahí es donde perdemos nosotros, ¿saben? Sí, y muchas veces por ese tipo de situaciones el proceso no avanza. Entonces dices, ay, bueno, fui y le cuentas a todo el mundo, ¿no? Fui a terapia y no me funcionó, no sirve la psicología, ya no voy a ir. Y le dicen a la vecina, a la comadre, ay, no vayas, porque no te va a funcionar. Pero, o sea, realmente seguiste los consejos, seguiste las herramientas, realizaste las indicaciones de tu terapeuta, y pues la mayoría de las respuestas es no, porque esperan que todo se solucione en una hora y media en el consultorio, cuando nosotros les estamos dando indicaciones para seguir en casa, para la vida diaria, que realmente ahí es donde está el cambio, ¿no? Ahí es donde se encuentra. También puede ser que el psicólogo, tu terapeuta, pues a lo mejor no te está funcionando, y sí se dan casos. Sí. Yo conozco una persona, una amiga, que va con una terapeuta, y pues ella siente que no está funcionando, que no tienen una conexión, siente que a lo mejor lo que la persona le está solicitando no es con lo que ella quiere trabajar. Sin embargo, tiene mucho tiempo ya asistiendo con ella. Ahí el proceso probablemente no va a ningún lado. Entonces, ahí primero que nada, si no hay una conexión con tu terapeuta, si no te sientes cómoda, pues cambia con otra persona, probablemente ahí esté la respuesta. Sí, y justamente esa conexión se da el primer día, ¿no? Cuando tú llegas. Ese primer encuentro, ya sea en la sala de estar del psicólogo o aquí mismo en consulta, ese clic se va a dar, y esa primera sesión vas a decir, ¿sabes qué? ¿Sí voy a seguir o no voy a seguir? Porque al final de cuentas, pues es tu dinero. Exactamente. Así, vas a ir a pagar un dinero a una persona que realmente, pues a lo mejor ni te cayó bien, porque también se vale, o sea, somos seres humanos, y tú dices, ay, es que el psicólogo, como que no me cayó, como que no le veo, pues entonces te comentas y buscas otro sin ningún problema, no pasa nada. Ok, pero ya para no desplayarnos más en este tema, porque podemos hacer una segunda parte hablando de este tema. Si quieren saber un poquito más, pues ya díganos en los comentarios o mándenos un mensajito y ya les hacemos más desarrollado el tema, ¿no? Sí, les podemos dar ahí unos tips y todo ahí para cuando asistan a su terapia. Así es. Bueno, pero regresando un poco al tema que era de la primera vez. Y regresándonos ya hablamos de nuestra primera vez como pacientes, de esas inseguridades que a lo mejor tenías o de la ayuda que te dio ese terapeuta en ese momento. Hablemos de lo que es nuestra primera vez como terapeutas. Ya sin ser estudiantes, ¿no? Ya cobrando. Pero, por ejemplo, regresémonos nosotros en universidad teníamos primero prácticas con el niño, si no recuerdo mal. Teníamos prácticas con el niño y no teníamos adulto, pero teníamos adolescente también. Y ya si tú no tenías un adolescente, podías aplicar como una prueba de... una optativa, no, vocacional. Un test vocacional para un adolescente. ¿Okay? Entonces, esas eran, creo que las 3 prácticas que teníamos con paciente, ¿no? Que se trabajaban ahí mismo en la universidad. Yo recuerdo en ese tiempo, no sé si a ti te habrá pasado, que yo me sentía a full de nerviosa. Sí. O sea, uno a lo mejor ya había pasado un montón de semestres y ya a lo mejor yo no llevaba casi clases que tuvieran que ver
con tratar o con psicología o X, y ya era como que a la torre, yo no sé qué, o sea, qué vengo a hacer aquí. Sí, siempre como el nervio de la primera vez y pues teniendo en cuenta que no es solamente la primera vez realizando un trabajo con algo material, con algo, es una persona, es un ser humano que te va a abrir sus sentimientos y pues como estudiante no sabes a lo mejor cómo vas a reaccionar, qué va a pasar. Incluso cuando teníamos niños, cuando llevábamos el proceso con niños, que llamábamos a los papás, que normalmente era la mamá, pero en su momento llegaba la hora de llamar al papá y llegaba el papá imponente, ¿no? Sí, no, deja tú, la mamá siempre, no voy a juzgar a nadie ni nada, pero por lo regular la mujer es un poco más sensible, ¿no? Y cuando se refiere a los hijos, pues muchísimo más. Entonces, cuando van y la mamá va sola, tiene esa libertad de expresarse y de llorar. Imagínate tú, imagínense ustedes, en la primera sesión, primera vez que tienes a una persona enfrente, los nervios a todo lo que da, y una señora llorando enfrente de ti. Sí, es como que, ay, ¿en qué me metí? Ayuda. Sí. Entonces sí dan esos bueno, ¿qué hago? Pero viene esta parte en donde llega el papá, imponente, y que dices, ay, ahí ya no son nervios, ahí es miedo. Ay, es miedo. Sí. Y sí es cierto, o sea, todavía hasta el punto en el que sea un profesional, ya por ejemplo en estos tiempos en los que nosotros ya tenemos nuestro consultorio, sí llega a pasar en el que llega un papá y dices, ay, papá sí, como que marca él. Porque estás acostumbrado a que recibes al niño con su mamá, ¿no? La recibes, normal. Y de repente un día te llega el papá y ay, ¿no? Sí, bienvenido, pásenme, ¿no? Casi siempre los papás suelen ser más herméticos cuando están en sesión con los niños y pues ahí uno también trata de indagar un poco porque pues ese es el papá, es el padre de familia, involucrarse porque hay muchos padres que, no todos obviamente, que no se involucran tanto en la crianza, en la educación del niño, todavía hasta estos años se lo dejan a la mamá. Entonces sí, como dato, como recomendación, si eres papá, padre de familia, involúcrate un poquito en lo que es la crianza del niño, preguntarle sus intereses, qué está pasando, juegan, todo ese tipo de cosas, incluso con las cosas de la escuela también, porque siempre es la mamá, ¿no? La que está metida en el grupo de la escuela y de todas las materias, es la mamá. O sea, si hay un papá en el que está involucrado, pero es uno entre... Sí, de repente hay un papá ahí y nunca comentan lo que es nada Rosales que está ahí, ¿no? Ajá, ¿no? Y hay papás que sí se involucran, pero es uno de 100, por decirlo así. Entonces, sí, pero llegan aquí muy imponente, pues porque también ellos, yo lo veo así, ¿no? Gastan dinero. Y el dinero no está como para que uno lo gaste en cualquier cosa, ¿no? Entonces yo entiendo que ellos trabajen y que vengan aquí y voy a ver qué están haciendo. ¿Qué están haciendo con el Ajá, o sea, ¿qué están haciendo? Porque si es cierto, o sea, no vienes, a lo mejor si vienes a ver y vienes con el cartel de vengo a ver qué está haciendo mi hijo, pero en realidad es vengo a ver en qué se está gastando mi dinero. Sí, vengo a ver qué está pasando aquí, qué estás haciendo. Sí, pues entonces es muy entendible en ese punto, pero sí de repente causa ese conflicto, porque la mayoría de las veces te encuentras con mamás que son muy amorosas, muy expresivas. Entonces cuando tú ya ves a lo mejor a esa mamá, te das cuenta que el papá va a hacer todo lo contrario, ¿no? Sí, la mayoría. Entonces va a llegar aquí y va a ser el típico papá ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos nada más se sienta, nada más. O se sienta y callado y escuchando, entonces digo que... no qué decir. Pero sí. Deja sugerencias, comentarios. Sí. No, pero sí. Entonces eso pasa renovando. Pero que nosotros nos vamos allá por él. Agarramos monja. Sí. Entonces, retomando un poquito eso, yo creo que pasa también, ya cuando hablamos ahorita ya no vamos a hablar de la escuela, a lo mejor eso ya sucedió en la escuela, pero pasa muy parecido cuando estás en lo profesional. Porque, por ejemplo, a mí el primer paciente, cuando yo salí de la universidad me tocó irme a trabajar a un centro y la persona que dirigía ese centro, la directora era una maestra que nos había dado clases en
en la universidad. Entonces, se sentía el nervio de ya no tienes un maestro atrás de ti que te va a decir o que te pueda apoyar en lo que vayas a hacer. Ahora lo que tú vas a hacer, lo que tú vas a trabajar, es porque tú lo buscaste, es porque tú investigaste, es porque tú ya lo sabías, porque X razón, ¿no? Pero ya no hay una persona que te va a calificar, por ejemplo, Sí, es ¿no? como hay margen de error, ¿no? Ajá, Ay, me exacto. equivoqué, bueno, corrígeme aquí. Ya no. Sí. Entonces, sigue estando, a mí me pasa todavía el nervio de un paciente nuevo, más cuando no hay un motivo de consulta que Claro. tú no lo sepas, ¿no? Por ejemplo, que tú llega el paciente y te dice, o te marca por teléfono, o te manda WhatsApp, y te dice, ¿sabes qué? Prefiero hablar el motivo de consulta acá, en tu consultorio, ¿no? Sí. Entonces ya anda uno con la incertidumbre de, bueno, ¿qué va a pasar? Cuando un paciente ya, por ejemplo, si te habla y te dice, ¿sabes qué es este motivo de consulta? Uno ya va un poco más relajado, Sí, un poco más preparado, tienes como que caminitos por el que pueda ir el paciente, o sea, ya lo estructuras, pues ahí de cuenta, ¿no? Entonces, pero cuando no, vas, así como viene ella a decirte y viene de cero porque no sabe lo que está pasando, así vas tú a entrar de cero y ya en el proceso en el que te va platicando, pues ya vas hilando todas las cosas, ¿no? Así, ya vas como que haciéndote una idea o haciéndote un caminito por donde va la situación. Así es. Pero es como, por ejemplo, en el caso de cuando tienes un paciente, es como subirte a un escenario, ¿no? Como los cantantes dicen que todo el tiempo tienen nervios. Yo creo que, en mi caso, yo creo que todavía tengo nervios cuando llega un paciente nuevo. Sí, incluso cuando ya me ha pasado que ya es un paciente que ya tiene sus sesiones asistiendo. Yo creo que más que nervio en esa situación, ya es como que nervio-emoción. Ajá. Porque sí. Ya vienes estructurado qué vas a hacer. Aunque muchas veces la sesión vaya por otro lado, pues tú ya tienes más o menos la idea conforme al caso que te están presentando. Es como un nervio, pero un nervio positivo, un nervio de emoción, ¿verdad? Sí. Ay, tengo sesión con tal persona, vamos a trabajar esto, pues, y te emocionas porque vas viendo el cambio, vas viendo la persona cómo va evolucionando, entonces verlo, o que te cuente qué pasó en estos días, cómo fue solucionando, cómo le fue yendo en su situación, te emociona porque pues te alegras por su cambio, por su avance en el proceso. Sí, pues, pero no dejan de existir, es uno de cómo nos va a ir con el paciente, expectativas, uno hace expectativas de todo, ¿no? Sí. Pues muchas veces es bueno y muchas veces es malo, porque a veces no llegas a los resultados que tenías esperados, ¿no? Por ejemplo. Pero pues sí, o sea, se trabaja a veces sobre la marcha y dependiendo del paciente. En tu caso, Jenny, ¿cómo te fue con la primera vez? Pues mi primera vez teniendo un paciente ya fuera de la escuela. Bueno, no sé por qué, ¿verdad? Pero desde que les voy a poner un poquito en contexto. Cuando yo decidí estudiar psicología, no pensaba en atender niños específicamente. Yo sí siempre tuve la idea clara de que quería trabajar en un consultorio, que quería dar terapia, todo eso, ¿no? Pero por mi mente no decía yo, ay, voy a trabajar con niños, porque en su momento yo decía, ay, no me gusta o no me llama tanto. Yo quería trabajar con adultos por alguna razón. Entonces ya, en fin, trabajé pues en la escuela con niños, adolescente, adulto y adulto mayor. Después les platicaremos nuestra historia con adulto mayor, muy interesante. Entonces cuando salí a la universidad, pues igual que mi compañera Isabel, entré a trabajar en un centro que trabajaba principalmente con niños y adolescentes. Y pues entre que una cosa y otra, pues ya me cautivaron los niños. Nos fue muy bien, afortunadamente, pero en el proceso que estábamos llevando, pues nos cayó la pandemia. Nos cayó la pandemia y pues ya yo no pude asistir, pues cerramos el consultorio temporalmente y fue una gran experiencia porque no sabía yo cómo trabajar así con los niños, o sea, los conoces, te envuelven y ya no te sueltan. Entonces, a partir de que yo trabajé con ese niño, por una otra situación, yo he trabajado más con niños que con adultos. Entonces,
yo digo, yo quiero trabajar con niños. Casi la mayoría del tiempo yo estoy encantada de trabajar con niños. Me encanta porque son tan naturales, tan puros. Entonces sus emociones no hay nada que ocultar. O sea, ellos por voluntad propia no te lo van a ocultar. Que no lo sepan expresar o que lo expresen a su forma ya es diferente. Entonces a mí lo que me ha gustado en este proceso de aprender, claro que sí, es enseñarles y uno también aprender a expresarse, a verlos, a orientarlos y apoyarlos en su desarrollo. Entonces, sí, la primera sesión yo creo que me marcó de yo quiero trabajar con niños. Actualmente sí trabajo con adultos también, pero a mí, si me dan muchos niños, yo estoy encantada. Ay, ya sé, los niños, a veces es muy fácil, ¿no? Trabajar con ellos, pero pues hay otra parte que lo hace un poquito difícil, en este caso los papás, ¿no? Pero sí, pero pues es normal, el adulto sí somos complicados. Estamos complicados por la vida. Así es. Pero yo creo que sí, trabajar con niños, en mi caso yo también, cuando salí, fui directo a trabajar con niños. De hecho, tuve un trabajo anterior en el que también era como asistente educativo, entonces también trabajaba con niños. Entonces, todo eso, yo creo que todo aquello que repeles, dirían por ahí, es lo que atraes. Y yo no me negaba a trabajar con niños, pero saliendo de cuando nosotros tuvimos prácticas de la universidad, me gustó más trabajar con adultos que trabajar con niños. Yo creo que a lo mejor los resultados que yo tuve con ese paciente adulto que yo tuve fueron tan buenos que me marcó y dije, qué fácil es trabajar con adultos. Es que siempre hay algo como que te marca, pero no lo esperabas. O sea, es como, Ajá, sí. Y es cierto que vas aprendiendo sobre la marcha, porque en tu carrera, por lo menos en la psicología, las áreas son muy amplias, son bastantes, hay organizacional, clínica, etcétera. Entonces, cuando tú entras a la carrera, si no tienes enfocado a qué te quieres dedicar, ahí te vas a dar cuenta, porque por lo menos ahí en Ipson te dan un poquito de todo. Entonces, nos dieron desde organizacional hasta clínica, familia, todo. Entonces tú mismo, sobre la marcha, te vas dando cuenta dónde es la semillita, ¿no? ¿Qué semillita fue la que te plantaron? ¿Dónde te gustó más? Entonces, sí, ahí es donde uno se da cuenta realmente la vocación, ¿no? Muchas veces conocimos algunos alumnos que asistían con nosotros que a media carrera o a 2 semestres decidieron, no es lo mío, no me gustó la psicología, y se cambiaban de carrera o dejaban la carrera. Es muy válido, para eso es la preparación. Igual puedes dejarla, regresar o intentarlo con otra donde sí sientas que ahí es, ¿no? Lo importante es encontrar un trabajo, una vocación que te guste. Dirían por ahí, encuentra un trabajo que ames y no tendrás que esforzarte toda tu vida, algo así, ¿no? Entonces es algo que incluso nosotros lo platicábamos en la carrera, que yo les decía a mis compañeras, a mí me encanta esto, yo lo amo, que hasta lo haría gratis. Comentábamos, es que a mí me encanta la sensación, me encanta el proceso, que si se pudiera, yo lo haría gratis. Pero luego llega la realidad de pues tienes que comer. Luego llega la adultez y las cuentas y pues no se puede, ¿verdad? Ojalá algún día se pueda, pero ahorita no. Sí, ya es como que a veces es como que, ay, llega un paciente y te dice, no puedo, o sabes que ya no voy a regresar porque no tengo, y quisieras decirle, continúa. Sí, no te sigue viniendo, pero ya después te das cuenta que pues no lo puedes hacer. Ya tienes una deuda, una casa, hijos que mantener. Entonces ya no te puedes dar ese lujo de hacerlo. Y aparte que es cansado. Sí, verdad. Bueno, volviendo a cuando salí de la universidad, estuve trabajando en un centro para niños, llegó la pandemia, etcétera, etcétera, tuve yo a mi niña y pues ya era momento de regresar a laborar. ¿Y dónde fue que me reintegré? Pues en otro centro infantil, claro que sí. Pues porque me llaman, porque no sé, ahí termino. Y sí, terminé convenciéndome más
que me gusta mucho trabajar con niños, puedo trabajar con adultos perfectamente, pero yo siento que mi vocación, que el área donde a lo mejor un día me pueda dedicar únicamente a eso es los niños, ¿no? ¿No está bien? No, está padre porque la mayoría de las personitas que van a terapia son niños. Sí, ahorita entonces, y luego aparte está súper genial que los papás ahora sí quieran llevarlos, porque muy probablemente ese niño más adelante ya no ocupe ir a terapia tan seguido. Ya de adulto o de adulto ya no la necesite en su totalidad. Incluso está un poquito más marcada lo que es la terapia infantil, que incluso los maestros de la escuela te los canalizan, cosa que a lo mejor antes no pasaba. Entonces ahora las maestras están alertas en cualquier comportamiento, en cualquier situación que ellas estén viendo como un detonante. Entonces ya hablan con la mamá y te lo canalizan. Incluso en las escuelas ya hay ese tipo de apoyo, lo cual pues está muy bien, porque ahí ya estás evitando que a lo mejor esa situación, ese comportamiento se agrave. Para cuando ya sea un adolescente, ya sea un adulto, pues a lo mejor es más difícil de corregir ese tipo de situaciones. Así es. Sí, pues es que cuando entre más temprana edad lo trabajes, más fácil será que a mayor edad puedas solucionar otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es lo más viable, ¿no? Cuando los niños van a terapia. Sí, trata de criar niños emocionalmente sanos para que no tengas que reparar adultos cuando, ¿no? En su momento. Que es más difícil también para el usuario porque ya de adulto estás más cerrado. Sí. Estás más cerrado a este tipo de situaciones, a este tipo de apoyo. Incluso puedes estar abierto a tomar terapia, pero ya el rol, ya la vida adulta, ya es como que más difícil porque trabajas 8 o 10 horas diarias, tu día de descanso, pues eso es tu día de descanso, no quieres salir, quieres estar ahí en recreación. Entonces sí como que es más complicado ya eso, ¿no? Así es. Pero yo creo, hay muchos adultos que sí lo hacen, ¿no? Que sí llevan este proceso. Y muchos de esos adultos es porque a lo mejor de pequeños se los llevaron o porque a lo mejor pues ya el problema está muy agravado. Sí, ya se está sobrepasando, ¿no? Sí, ya el problema ya sobrepasa el límite que tenía que sobrepasar y pues ya no puedo hacer nada, ¿no? Sí, ya cuando empieza a volverse algo patológico que ya no te deja a ti desarrollarte plenamente o que llegas incluso a afectar la vida de terceros, ahí es cuando dicen, bueno, ya tengo que asistir, tengo que trabajar en esto que me está pasando y ya es cuando llegan, ¿no? Así es. Pero no nos desviemos tanto, más de lo que ya nos hemos desviado. Y ya recapitulando, Jenny, tu primera vez, tanto como terapeuta como paciente, ¿qué experiencia te gustó más en el caso de la primera vez? Ya iba yo a desplayarme, pero eso se lo vamos a dejar para otro podcast, otro video, porque la verdad es que está muy bueno. Esa historia me encanta contarla, todavía la siento en mi corazón. Entonces, más gratificante en las dos, pues es que las dos, con el adulto fue como un abrirme los ojos a si puedes, estás en el lugar correcto, sigue adelante, porque era un caso pues un tanto difícil, porque cuando el paciente viene ya cerrado, viene imponente y te dice en tu cara, ¿sabes qué? Porque así fue, yo no creo en esto y dudo mucho de ti. Entonces, cuando ya lograste, primero que nada, creer tú en ti mismo, en ti misma, vas a hacer que la persona crea en ti en base a hechos, en cómo tú lo estás demostrando, porque él temía que yo no fuera profesional. Entonces yo le demostré que estaba capacitada, que iba a hacer todo lo profesional de mi parte y pues fue muy gratificante al final, como te comento, terminamos el proceso y la persona se fue muy contenta, incluso recomendándole a sus amigos vayan a terapia porque a mí me fue muy bien. Entonces ya se imaginarán cómo me hizo sentir a mí eso, ¿no? Después de esa inseguridad que él me hizo sentir, que me hiciera sentir segura de esa forma, pues wow, ¿no? Fue muy gratificante. Y pues con el niño, pues igual, ¿no? Fue como que mostrarme el caminito, de decir, mira, Maeta, sí. Maeta, Jenny, ¿sabes qué? Por aquí es,
por ahí ven. Y por ahí me ha estado llevando el destino, por ahí, incluso aunque yo no lo busque, ellos me buscan. Entonces yo encantada de recibirlos aquí. Las dos me han enriquecido mucho como profesionista. Gracias a ustedes estamos aquí cumpliendo nuestro sueño. Y pues nada, seguir aprendiendo y preparándonos para ustedes. Así es. Y yo creo que este video, este podcast que ustedes pueden escuchar, es una apertura a mostrarles lo que hay detrás de, ¿no? Porque muchas veces, incluso nosotros a veces cuando terminamos de hacer un podcast, un video, decimos, ay, nos vemos bien rígidas como psicólogas. Sí, siempre quedamos así como... Es que son cosas en la universidad que nos dejamos marcadas. Exacto. Y siempre lo decimos. Siempre tratamos de ser muy profesionales, muy perfeccionistas, sí. Incluso en situaciones que a lo mejor no lo amerita tanto. Ajá, demasiado. Si estamos redactando algún documento, algún lo que sea, y no, ahí estamos trabajando las dos, porque equipo. Entonces, y que no, que aquí cámbiale, que aquí esto, que aquí lo otro, y así, y nos fue horas. Sí. Se nos van horas tratando de perfeccionar el trabajo, porque finalmente a nosotros nos interesa mucho trabajar bien, bien para ustedes, que tengan la confianza, pero sí a veces nos vemos un poco extremistas. Sí, a veces sí, de repente olvidamos que somos personas, que necesitamos un tiempo para descansar, Sí, entonces en este video podcast tratamos de vernos un poquito más como nosotras somos. No tanto. No creo que lo hayamos logrado, pero... Sí, un poquito más de nosotras, no tanto como profesionales, como psicólogas, sino como personas. Así que vean ese lado de nosotras que a lo mejor no lo habíamos mostrado antes porque seguimos en el plan querernos mostrarnos más profesionales. Porque no es que lo hagamos como a propósito, sino que así lo hacemos, así nos sale siempre. Es algo ya aprendido, ¿no? Y cuando tú aprendes algo ya es muy difícil eliminarlo, erradicarlo. Entonces, a veces sí nosotros, como les decía, miramos los videos, miramos los podcasts o escuchamos los podcasts y es como que, ay, nos escuchamos muy psicólogas. Muy serias. Sí, muy serias, muy herméticas. Entonces, sí es como que deberíamos de relajarnos un poquito. Sí. Pero a la hora de estar aquí, pues ya no se puede, ¿no? Igual a la hora que trabajamos, tampoco no se puede, no podemos darnos el lujo de a lo mejor nosotros en nuestra mente, en nuestra mentalidad decimos, pues no nos podemos equivocar, porque al final de cuentas es un servicio. Y es un servicio que ustedes están pagando y a mí se me haría una falta de respeto hacerlo mal. Sí. Incluso nosotros hemos llegado a comparar nuestra profesión como terapeutas con la de un artista, como ya lo dijiste ahorita, con la de un actor, una actriz, que entras en personajes, se podría decir. Ajá. Nosotras entrando al consultorio, entrando a la persona, ya voy a ser profesional para ti, voy a estar completamente para escucharte, con todo respeto y toda objetividad. Pero ya se fue el paciente, ya sale y ya nos relajamos y ya somos quienes somos, pues como cualquier persona, ¿no? Que podríamos también hablar de ese tema, ya sacando temas a los temas. Sí. Que porque es un tema muy importante, pues cómo hacemos el equilibrio entre ya no ser psicóloga, o sea, ser psicóloga aquí en el consultorio y cómo eres con tu familia. O cómo eres cuando estás en la calle. Exacto, o sea, porque no eres la misma persona, no vas por la vida diciendo yo soy más y yo sé, y esta persona tiene tal cosa. Pero eso ya lo podríamos desarrollar más adelante. Más adelante. Así es. Tenemos algunos videos planeados, como ya vieron, ya sacamos como 2, 3 videos de este. Pero hay algunos más, espero que nos puedan seguir. No sé si tengas algo más que comentarles. Sí, esperamos próximamente traerles unas invitadas muy especiales, nada más que están muy cotizadas. Sí. Esperando que nos confirmen y pues todo esto para ustedes, con todo el amor, con todo el cariño. Y pues síganos, compartan por si a alguna persona le puede servir de información, como siempre les decimos. Y si tienen alguna situación, ya saben que aquí estamos para apoyarlos. Así es, nos pueden encontrar en Facebook como Capsi, Instagram también Capsi.09 o 9, creo que el .9, ¿no? Y pues en Spotify también estamos como Capsi, por si quieren ir a checar los 2 podcasts que tenemos. Uno de los podcasts fue hace ya algún tiempo, la verdad no me acordaba que estaba ahí, pero justamente hablamos, creo que ese podcast habla de nuestra tesis. Creo que sí, ¿no? Habla un poco de nuestra tesis, el podcast
más reciente es el que subimos la semana pasada, si ustedes no lo escucharon, en el cual hablábamos de ansiedad infantil. Y pues este podcast ya se va a subir, probablemente a lo mejor ustedes ya lo están escuchando. Y los siguientes podcasts estarán con algunas invitadas. Esperemos que sus agendas ya no estén tan cotizadas. Que nos hagan un campito, Sí, que nos agradecía tanto y aquí las esperamos con todo el gusto. Así es. Y pues nuestro número para agendar alguna sesión, alguna entrevista, siempre lo subimos en nuestras redes sociales, es 622-126-3610. Ahí lo estaremos atendiendo con mucho gusto. Así es. Y de igual manera, si ustedes se encuentran en nuestra página de Facebook y nos quieren mandar un mensajito, decirnos cualquier X cosa que ustedes necesiten, cualquier sugerencia acerca de los podcasts, a lo mejor mejoramos algo, entonces estaremos ahí pendientes en todas las redes sociales. Sin nada más, nos despedimos. Se despiden ustedes, Quetzalbel Márquez. Mucho gusto haberlos saludado de nuevo, su amiga Jenny. Y pues sin más que decirles, nos vemos el